Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. En el tutorial del día de hoy vamos a hacer este kimono o cardigan y para ello vamos a necesitar un papel bastante largo. Entonces yo acá tengo uno al que le adicioné otro pedacito en la parte de abajo. De esta manera me alcanza a salir completo mi cardigan. Voy a trabajar con mi molde que tiene la pinza del costado cerrada. De esta manera pues es un poco más ágil el trabajo. Trazo una línea recta dejando un espacio del orillo del molde hacia afuera y trazo todo el molde por el contorno. Vamos a prolongar la línea del hombro, entonces cuadramos con la línea central y ubicamos el punto del hombro. Allí hacemos una línea pespunteada que significa línea guía. Este proceso ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, pero pues para que el tutorial nos quede completo debo repetirlo. Por la línea pespunteada del punto del hombro hacia afuera medimos 3 centímetros. Para ampliar el escote del cuello vamos a correr 2 centímetros. Desde este nuevo punto del hombro hacia el centro vamos a bajar 30 centímetros. Vamos a ampliar o a agrandar la sisa. Escuadramos con la línea central y trazamos una línea pespunteada en la sisa. Acá salimos 2 centímetros y luego escuadrando bajamos 2 centímetros. Para la curva de la sisa nos apoyamos de esta reglita y trazamos nuestra nueva curva de la sisa. Corregimos la línea del hombro. Para trazar el escote nos vamos a apoyar de esta regla y la vamos a ubicar de manera que cuando termine la curvita, que es muy leve, se encuentre con la línea central y no nos quede en punta. Para ir cuadrando la amplitud del costado, entonces vamos a medir que en el punto de la cintura, desde el centro hacia afuera, tengamos más o menos 26 centímetros. En la línea de cadera van a medir 30 centímetros. Acá entonces yo estoy aumentando 5 centímetros más de lo que tiene mi cuarto de contorno de cadera. Ahora vamos a unir el punto de los 30 con los 26 y luego lo vamos a llevar hacia la sisa. La idea es que el costado se vea como con una pequeña curvita, ¿sí? Para que tenga forma y no se nos vea tan recto. De la línea de cadera hacia abajo voy a medir 73 centímetros. Esta medida ya incluye el dobladillo. Escuadramos para cerrar la parte del largo. Para saber qué medida debemos dar de la cadera hacia abajo, una forma fácil de trasladar, digamos, la misma medida que tenemos en el centro hacia el costado es escuadrando con la línea de la sisa. Hacemos una línea recta y vamos a medir por el centro la medida que nos dé hasta el largo total. Esa medida la vamos a trasladar al costado iniciando por la sisa, pero vamos a tener en cuenta que vamos a medir conservando la misma línea que ya íbamos trazando del costado, ¿sí? Entonces llevamos el metro hasta abajo a indicar la medida que nos dio en el centro. De esta manera nuestro costado nos quedaría perfecto y no nos va a quedar ni más corto ni más largo que el centro. Para la medida del ancho en el largo vamos a darle 30, que fue lo mismo que le dimos en la cadera. Fíjense que prácticamente la medida del costado nos dio 1 centímetro más arriba del largo que teníamos antes. Entonces con una línea recta vamos a unir ese punto hacia la cadera. Y ya nos queda acá para suavizar la línea del largo. Entonces desde ese 1 que subimos o desde la medida del costado como tal hacia la línea recta que tenemos del largo, hacemos una pequeña inclinación. Ya tenemos nuestro molde listo. Bueno, miren, yo aquí ya lo tengo terminado y ahora lo que sigue es sacar la vista para darle acabado al escote. Yo siempre les he dicho que a mí realmente me gustan más los acabados con una vista que con un sesgo, pero esto es a libre decisión de ustedes. Si lo hacen por ahorrar material, pues pueden hacerlo con un sesgo o ya es gusto de cada persona. El ancho de la vista será de 6 centímetros y lo vamos a trazar a lo largo del centro delantero. Pero tengan en cuenta que cuando van a llegar al final, la vista queda un poco más corta porque se va a unir con el largo total de la prenda, así como hicimos el chaleco y como hicimos la blusa celeste de este set.
Vamos a tener en cuenta acá algo. El dobladillo ya está incluido en la medida del largo. Entonces, el dobladillo que yo le voy a hacer va a ser de 1,5 cm terminado, ¿sí? A esta medida, para que quede terminado, cuando yo digo terminado, es porque adicional le doy 1 cm más y ese centímetro se dobla y lo que ustedes ven de terminación del dobladillo es la medida de 1,5 cm. Entonces mido acá 2,5 cm que serían el 1,5 cm que va a tener el dobladillo más 1 de costura. Entonces, para que les quede claro, ese 1,5 cm más 1 es esa misma medida que acabamos de aplicar ahí. Después de esos 2,5 voy a subir la medida del dobladillo como tal, que sería 1,5 cm. Y quiere decir que mi vista debe llegar hasta ese punto, es decir, 4 centímetros arriba del largo total de la prenda. Bueno, entonces acá trazo el ancho de la vista, que serían 6 centímetros, y termino de completarla hacia arriba. Entonces 6, 6, 6 y completo la línea. La vista la van a cortar 2 veces y le colocan entretela fusionable. El delantero también lo cortan 2 veces, le dan margen de costura de 1 centímetro por todo lado, excepto en el largo que ya se lo habíamos dado. Para hacer la espalda, entonces pues no voy a volver a hacer el patronaje porque es básicamente trasladar las mismas medidas del delantero hacia la espalda. Lo que deben tener en cuenta es colocar un papel que esté totalmente recto y que allí ubiquen el molde alineadito con el orillo del papel, que coincida en el escote y en la cadera para que quede recto el centro, porque recuerden que este molde sale a doblez de tela. Y simplemente hacen la misma aplicación de medidas del delantero. Lo que sí deben tener muy en cuenta es que para trazar el costado ustedes deben trasladar la misma medida del delantero, ¿sí? Pero deben rectificar que los costados coincidan. Entonces, una vez tengan terminado, ustedes toman un molde y lo colocan sobre el otro y miden que el costado case perfectamente, que tengan la misma medida, para que cuando vayan a coser no les vaya a salir una parte más larga que la otra. Recuerden diseñar la vista de la espalda, que debe tener el mismo ancho que la del delantero. Esta sale a doblez de tela y la cortan una vez. El molde de espalda también sale a doblez de tela y lo cortan una vez. Para hacer la manga me encontré esto en Pinterest y lo vamos a poner en práctica. El día de hoy les voy a trabajar con este molde de manga que hice a mitad de escala para no tener que estar ampliando mucho el plano de la cámara. ¿Listo? Entonces yo voy a aplicar las medidas con mi metrico y ustedes las trabajan en centímetros normales. La trazan por todo el contorno, ubican la línea central y la línea de la sisa. Teniendo en cuenta las medidas que ya tomé del delantero y la espalda, y al sumarlas me doy cuenta que me hace falta 1 centímetro a cada lado, pues para que la manga me quede del tamaño que está la sisa del kimono o cardigan. Entonces adiciono 1 centímetro a cada lado y llevo la línea hacia el largo de la manga, es decir, hacia el puño. La curva de las sisas, entonces la acomodo nuevamente y la suavizo para que se encuentre con la adición del centímetro que le di. Para empezar a trabajar nuestra manga, entonces debemos saber qué medida tiene a lado y lado el puño. Es decir, identificamos el delantero y la espalda y pues sabemos que tienen 12 a cada lado. Vamos a dividir esto en 4 partes, pero vamos a hacerlo en la parte de la espalda. Entonces, como tiene 12, pues cada parte nos sale de 3 centímetros. Marcamos acá cada parte, entonces 1, 2, 3, 4 y vamos a trazar líneas rectas hacia la copa de la manga para luego dividir esto con la tijera. Colocamos un papel debajo para poder escualizar y darle la amplitud que necesita la manga. Entonces vamos a fijar el delantero porque pues como se pueden dar cuenta en el delantero no hicimos absolutamente nada. Empezamos a dar la amplitud de separación entre un pedacito de manga y el otro. Entonces para iniciar acá damos 2 centímetros, en el siguiente espacio vamos a dar 3, en el siguiente 3 y en el siguiente 4.
Medimos de cuánto nos quedó la amplitud en total y vamos a ubicar la mitad. Según el diseño de la manga, se deben bajar 5 o 7 centímetros. En este caso yo bajé 5 centímetros. Con esta regla le voy a dar la forma curva que debe llevar en la parte de abajo. Entonces la coloco de esta manera y llevo hacia los 5 que bajé. Luego entonces voy a venir del delantero hacia encontrarme con esos 5, pero fíjense que digamos que acomodo la regla un poquito antes de que empiece la espalda, ¿sí? Y volteo nuevamente la regla y suavizo para darle la forma y que me quede de esta manera. Adicionamos margen de costura de 1 centímetro por todo lado a la manga y la vamos a cortar 2 veces. Bueno, esta manga, si ustedes la quieren manejar de esta manera, está bien. Si ustedes quieren escualizar el delantero, dividirían en las mismas partes que dividieron la espalda y simplemente lo que hacen acá es que no hacen la curva, o sea, no bajan los 5 también en el delantero, sino esos 5 solamente se bajan en la espalda. Recuerden que esto se corta al hilo de la tela, entonces indican hilo de tela en el molde y pues dan el margen de costura de 1 centímetro por todo lado. Yo acá no le di en la parte de arriba porque el papel no me alcanzaba, pero pues ustedes sí le dan margen de costura por todo lado de 1 centímetro. A esta manga yo le voy a adicionar un puñito y ese puñito se lo voy a colocar encauchado. Tengan en cuenta que esta parte de amplitud que le dimos a la manga se va a fruncir. Como el puño va a ir encauchado, entonces nos vamos a tomar la medida en el brazo hasta donde queremos que recoja la manga y ahí vamos a tomar la medida del elástico. El ancho de la tela va a ser el doble de lo que mida el elástico. Para iniciar la confección vamos a unir las vistas. Estas previamente ya están entreteladas, entonces ubicamos derecho con derecho según corresponda y vamos a unirlas por hombros. Hacemos una costura recta y direccionamos la unión de costura hacia el delantero cuando le demos acabado en la overlock. Unimos por hombros la prenda como tal, colocando derecho del delantero enfrentado con el derecho de la espalda según corresponda. A esta unión, después de realizada, le damos acabado en la overlock. Vamos a unir la vista a la prenda, entonces colocamos derecho de la prenda hacia arriba y la vista con el derecho hacia abajo para que queden enfrentados. Damos acá, ubicamos que las costuras nos queden la de la prenda hacia la espalda y la de la vista hacia el delantero, ¿sí? Yo acá no le di acabado en la overlock porque no me lo van a creer, pero se me quemó la tarjeta de mi máquina y para poder terminar el tutorial porque necesitaba este kimono o cardigan súper rápido, lo tuve que realizar así y después desbaratar y volver a acomodar. Entonces, bueno, acomodan muy bien que coincidan las costuras y van acomodando a lo largo de la prenda la vista. Cuando llegan a la parte de abajo, recuerden que la vista la vamos a unir al largo de la prenda. Entonces se une y a ella le queda sobrando un pedacito como tal a la prenda, que es lo que forma el dobladillo. Entonces simplemente ustedes la van a acomodar y lo que está sobrando pues es el dobladillo, que lo hacen direccionando hacia abajo la unión de la vista y allí se forma el dobladillo. Este proceso ya lo repetimos como 3 veces, entonces pues si acá de pronto no les quedase claro, lo pueden revisar en los 2 videos que les menciono al inicio de este tutorial. Pero es básicamente direccionar la unión hacia abajo, o sea hacia afuera, digámoslo así, de la prenda. Y terminan de acomodar la vista para fijarla a 1 centímetro de costura por todo lado, iniciando desde el bajo de un lado y llegando hacia el bajo del otro lado. De esta manera, como estamos haciendo el dobladillo, no nos queda grueso en la parte de abajo, porque si hiciéramos la vista del mismo largo del delantero, cuando doblamos hacia el revés, nos va a quedar amontonado. Entonces miren que de una vez se forma el margen del dobladillo como tal, ¿sí? Se mantiene el doblez del centímetro de costura y queda el 1,5 centímetros terminado para el dobladillo, ¿sí? Entonces, por eso, esta es la razón por la que hacemos
embone de la vista así. Bueno, entonces cosen toda la vista y luego sí nos encargaremos ya pues del dobladillo. Miren, voy a repetir el proceso de cómo se une la vista. Fíjense que acomodo que quede a ras con el largo del kimono o cardigan y ahí paso una costura a 1 centímetro porque fue lo que le di de margen de costura. Hago la unión entonces de la vista en el largo y luego la voy a unir por el centro delantero para darle acabado a esta parte. Después de realizada esta costura, entonces podemos planchar para hacer el proceso de tumbar la costura. Aquí vamos entonces a tumbar la costura. Ya volteé la esquinita del dobladillo y vamos a tumbar la costura hacia la vista. En esta ocasión voy a fijarle toda la vista a la prenda, ¿sí? Es decir, no la voy a dejar suelta por el revés. Entonces acomodo muy bien, ya pues previamente planché y acomodo y voy cosiendo de manera que no se vayan a generar bolsitas o arrugas mientras voy cosiendo la otra parte de la vista, ¿sí? Ahí estoy sobre el orillo de la vista y pues como la tela es un poco translúcida me deja ver por dónde debo ir. Si no fuese así, podría hacerlo por el revés de la tela o podría sencillamente marcar o ir tocando y de esta manera saber por dónde debo pasar la costura. Continúo cosiendo hasta llegar al otro extremo. Si de pronto no quieren coser la parte de la espalda, la pueden dejar suelta, ¿sí? Y pueden coser la vista únicamente hasta los hombros, ¿sí? Entonces quedaría unida solo en el delantero y en la espalda le hacen un rematico en todo el centro cuando coloquen su marquilla o pues simplemente un remate ahí en el centro o la pueden coser completa. ¿Listo? Entonces acá como el proceso pues es repetitivo y se hace un poco largo, simplemente vamos a mostrar hasta aquí. Vamos ahora a colocarle el puño a la manga. Entonces como se pueden dar cuenta, yo fruncí la parte de la manga, el orillo de la manga, digámoslo así, donde voy a unir el puño. Previamente ya armé mi puño que lo hice con un elástico de 2 centímetros y con un rectángulo de tela que me permitiera que al recoger el elástico quedara un poquito fruncido, ¿sí? Entonces voy a acomodarlo metiendo la manga dentro del puño y acomodo que me coincidan las uniones de costura. ¿Por qué fruncí la manga antes? Porque como el elástico es tan pequeño, no me va a alcanzar para estirarlo y que me recoja todo como tal el puño de la manga, ¿sí? Entonces por eso lo fruncí un poquito como para ayudarme en el momento en que estoy colocándole el puño con elástico, ¿sí? Entonces simplemente acomodo y voy a coser a 1 centímetro de costura la manga al puño. Una vez hecho este proceso le dan acabado en la overlock. Acá es importante que sepan que cuando yo estoy haciendo este proceso del puño ya tengo cerrado por costados el kimono y pues obviamente ya pegué la manga. Yo coloco la manga en la prenda y después cierro todo el costado de la prenda desde el largo del kimono hasta la manga y viceversa según corresponda. Bueno, imagínense que acá se me ocurrió colocarle un hiladillo para hacer una abertura en el costado. Entonces desbaraté un pedazo del costado y voy a colocar el hiladillo. Marco el centímetro de costura para hacer un piquete y cortar para separar, digamos, las telas y que me queden pues abiertos, ¿sí? Medí hasta donde quiero mi abertura, ¿sí? La altura y demás. Entonces ya previamente la medí y voy a colocar el hiladillo. Entonces doblo el hiladillo,
en este caso pues a la mitad, ¿sí? Cuando ubico la mitad, entonces lo separo y lo coloco exactamente donde acabo de hacer el piquete, ¿sí? Allí abro la tela, una para un lado, la otra para el otro, y voy a coser con una costurita ahí recta el hiladillo sobre la tela que en este caso me está quedando por debajo, ¿sí? Fíjense que la otra está dobladita hacia arriba. Entonces hago una costurita ahí para unirlo. Tomo el hiladillo y lo devuelvo hacia la tela, ¿sí? Entonces aquí lo acomodo que quede alineadito con el orillo de la tela y pues como el hiladillo mide 1 centímetro, entonces me va a abarcar el centímetro de costura. La costura que voy a hacer ahora es sobre el hiladillo, pero por la parte interna del mismo. No voy a coser, digamos que hacia afuera, ¿sí? Del hiladillo que está con el borde, sino miren que la costura está quedando por dentro, por la parte de adentro del hiladillo, pero por todo el orillito. Ahí la voy a coser hasta la parte de abajo, ¿sí? Yo también tuve que desbaratar un pedacito del dobladillo como tal para que el hiladillo llegue hasta el final de la prenda, ¿sí? Entonces lo coso ahí hasta que llegue a la parte de abajo. Bueno, vamos a coser la otra parte del hiladillo, entonces fíjense que devuelvo el hiladillo hacia la tela y se forma como una puntica, como una flechita en la parte de arriba. Entonces acá lo que voy a hacer es pues acomodarlo por todo el orillito y fíjense que el hiladillo se empieza a coser con el derecho de la tela hacia arriba. Como este lo debo empezar por la parte de abajo, entonces para que no se me dificulte voy a colocar alfileres a lo largo de este para que no se mueva. Empiezo a coser haciendo retroceso y fíjense que coso el hiladillo también por la parte de adentro. Entonces voy a ir derechito cosiendo por todo el orillito, ¿sí? Pero de la parte interna, de la parte que está quedando hacia adentro de la tela, no al orillo de la tela, y llego hasta la parte de arriba. Bueno, volteamos esto y miren cómo va quedando, así debe quedarles por el derecho de la tela. Lo que vamos a hacer ahora es fijar el hiladillo por la parte que está suelta, pero fíjense que él automáticamente tiende a irse para atrás. Entonces, acá lo que vamos a hacer es acomodar muy bien y coser sobre la parte del hiladillo que está suelta. Podemos coser por el derecho de la tela o por el revés para que podamos darnos cuenta en dónde termina como tal el hiladillo. La idea es que esta costura se haga sobre el orillito del hiladillo, mejor dicho. Y lo hacemos cosiendo hasta llegar a la parte de arriba donde finaliza como tal la abertura. Cuando llegamos allí, entonces volteamos la tela teniendo la aguja abajo para pasarnos al otro lado, ¿sí? Para bajar cosiendo el otro lado del hiladillo y que ya nos quede perfectamente unido a la abertura. Cortamos el sobrante del hiladillo y vamos a hacer el dobladillo como tal. Entonces simplemente doblamos el pedacito hacia adentro, que sería 1 centímetro, y nos queda terminado de 1,5 cm. Como yo había desbaratado solamente un pedazo del dobladillo, entonces al hacer esta costura la hago de manera que empalme con la otra, y los hilos que me quedaron al inicio, entonces los voy a separar y voy a anudar para que no se suelte, aunque pues yo al iniciar hice un retroceso, ¿sí? Entonces pues simplemente es ahí como una opción para terminar esa costura. Hago lo mismo con el otro lado y les quiero contar que yo hice mi abertura en un lado con negro y en la otra con rojo. El hiladillo pues viene de varios colores, entonces pues es una bonita opción para hacer contraste con nuestra tela, ¿sí? Y esta es otra alternativa para cuando no adicionamos los centímetros de costura que se deben dar de más para hacer la abertura como tal, ¿sí? Embonadita, pero pues bueno, en este caso es otra opción y es muy válida, ¿sí? También queda bonito. Retiramos todos los excesos de hilo. En mi caso, ahora sí puedo darle acabado en la overlock al costado.
Espero que les haya gustado. Muchos besitos. Chao, chao.